Bienvenidos a todos los docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del Departamento de Antioquia y a todas las personas que nos están acompañando desde la señal de Teleantioquia. El día de hoy vamos a ver otro tipo de funciones. Ya vimos un poco lo que fue polinomios, vimos polinomio cuadrático, polinomios de grado superior, y el día de hoy vamos a empezar ya a ver otras funciones como es la función exponencial. Entonces, fuera de que vamos a ir estudiando la función exponencial, vamos a ver cómo esta función tiene tantas aplicaciones en diferentes áreas. Bueno, entonces, los temas que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos primero que todo ver la definición de la función exponencial, vamos a ver las diferentes gráficas de esas funciones, y por último vamos a ver diferentes aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones como el interés compuesto, el crecimiento y el decrecimiento exponencial. Bueno, entonces vamos a ver varios problemas aplicados. Bueno, la motivación que tenemos para estudiar las funciones exponenciales, como les había dicho ahorita, es que tiene muchas aplicaciones en situaciones cotidianas. Entonces tenemos, por ejemplo, para describir fenómenos de la física, la economía o la biología. Ejemplos de estos pueden ser el crecimiento de bacterias, la desintegración radiactiva, es decir, tenemos una sustancia y a medida que va pasando el tiempo esta sustancia se va reduciendo o va desapareciendo. Y tenemos el cálculo de interés, es decir, cuando llevamos dinero o tenemos una cuenta de ahorros, queremos saber, pasados ciertos años o cierto tiempo, cuánto dinero tenemos en esa cuenta. Bueno, entonces primero que todo la definición. Entonces tenemos la función f de x igual a la x, se llama función exponencial con base a, donde a va a ser un número real mayor que 0 y a diferente de 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando trabajamos las funciones polinómicas, esas funciones eran de la forma, teníamos ciertas constantes, digamos por acá a sub 2, x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. O sea, lo que estoy haciendo es escribiendo una función polinómica que sea de grado 2, pero vimos que podía ser de grado 3, 5, de cualquier grado. Entonces, ¿qué sucedía en estas funciones polinómicas? Si ustedes observan, nuestra variable estaba acá. Y el exponente, miren que los exponentes de la x eran números naturales. Este a sub 2, el a sub 1 y el a sub 0 simplemente eran números reales, que era lo que llamábamos los coeficientes. Entonces, cuando eran polinómicas, nuestra variable estaba aquí en la base y el exponente era un número fijo. Ahora, lo que vamos a hacer es el caso contrario. Ahora nuestras funciones, digámosle f de x, lo que va a suceder es que acá puede haber una cierta constante, pongámosle a, pero ahora, digamos, vamos a tener aquí una otra constante y nuestra variable va a aparecer en la parte superior. Entonces miren lo que está sucediendo, ya ahora nuestra variable va a estar en el exponente y la base ya va a ser un número fijo, donde estamos diciendo que ese número tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, si volvemos a la diapositiva, ¿qué sucede entonces si a vale 1? Entonces, si a vale 1, si ustedes van y reemplazan la a por 1, esta que aparece acá, nos va a quedar 1 a la x. Y si ustedes empiezan a darle valores a esa x, entonces, ¿qué sucede? Digamos, si la x vale 1, me va a quedar 1 a la 1, que vuelve a quedarme 1. Si tomo el 1 y lo elevo a la 2, vuelve a dar 1. Y en general 1 a la 100, por ejemplo, vuelve a dar 1. Entonces, esta función, miren que siempre toma el mismo valor que es el 1. Entonces, lo que está pasando es que esta función es muy sencilla. Si ustedes van y la grafican, entonces nos quedaría lo siguiente.
Ya estamos viendo que esa función siempre está valiendo 1 sin importar el valor que yo le dé. Entonces si ubicamos el 1 aquí en la coordenada y, entonces esa gráfica nos va a quedar simplemente una línea, nos va a quedar una línea horizontal, ¿sí? Pasando justamente por 1. Si ustedes observan, ¿qué habíamos dicho ahora? Si yo le doy el valor de 1 a la x, entonces mi función era f de x igual a 1 a la x. Entonces, si yo evalúo el 1, justamente nos da 1 a la 1, que da 1. Si evalúo el 2, entonces me quedaría 1 a la 2, que vuelve a dar 1 por 1 da 1, y cada vez que ustedes evalúen siempre va a seguir dando 1. Entonces justamente uno va ubicando estos puntos que nos están dando, en 2 vale 1, y en cada uno va a dar 1, y por lo tanto la gráfica es así. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de problemas no tienen tanto interés porque a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a suceder? Ya sé qué va a suceder, es decir, siempre el valor final que me va a arrojar el problema siempre va a ser 1. Entonces no tiene como tanto interés. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es justamente entonces considerar donde la base sean números mayores que 0. Esto de mayores que 0 es porque cuando tengan números negativos, ustedes saben que ahí hay problemas. Digamos, si ustedes tienen menos 2 a la x, recordamos un poquito, cuando ustedes evalúan en ese exponente, digamos, si ustedes evalúan por números pares, reemplacen por ejemplo aquí por el 2, por el 4, por el 6, entonces cuando realicen esa potencia les va a quedar un número positivo. Pero cuando los exponentes sean negativos, entonces ¿qué sucede? Que impares, el resultado me van a dar números negativos. Entonces lo que está sucediendo cuando la base es negativa es que la curva va a ser muy irregular, tiene saltos, no va a ser continua. Entonces por eso es que estamos excluyendo este caso. Fuera de eso, cuando ustedes vean las aplicaciones, por lo general las aplicaciones están basadas siempre en estas condiciones. Las bases siempre son mayores que 0. Entonces por eso es que los trabajamos siempre con estas condiciones. Bueno, entonces esto hay que tenerlo muy presente, no vamos a tener en cuenta el caso en que A valga 1, ya dijimos que justamente la función va a ser constante, que es lo que nos aparece por acá. Y decimos que la función exponencial va a ser creciente. Entonces, ¿qué sucede? Ya nuestra base es mayor que 0. Tenemos que ver qué sucede cuando vamos a graficar. Entonces tenemos dos casos. El primer caso es si la base es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. Ya enseguida vamos a ver la gráfica y vamos a ver qué significa eso de la palabra creciente. Y cuando la base sean números entre 0 y 1, entonces la gráfica va a ser decreciente. Entonces estos son los dos casos que puede suceder para nuestros problemas. Más aún vamos a ver aplicaciones tanto de crecimiento como de decrecimiento para este tipo de funciones. Bueno, acá tenemos entonces algunos ejemplos de funciones exponenciales. Entonces miremos que acá tenemos lo siguiente, f de x es igual a 2 a la x. Miren que justamente en este primer ejemplo nuestra base es el 2, acá la base la habíamos llamado a, en este caso el a vale 2 y es un número mayor que 1. Entonces con base a lo que dijimos ahora, la gráfica de esta función tiene que ser creciente. Esta gráfica se puede hacer fácilmente. Entonces podemos, digamos, mirarla por acá. Vamos a hacer el plano cartesiano. Y lo que queremos hacer es graficar f de x igual a 2 a la x. Entonces, recordemos que para graficar lo que hacemos es empezar a darle valores. El primer valor que podemos darle a la x, aquí el exponente puede tomar cualquier valor, puede ser positivo, negativo, 0.
Entonces, por ejemplo, si le doy el valor de 0, entonces esto me quedaría 2 a la 0, y miren que 2 a la 0 da 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Acá se me está formando el primer punto, que cuando la x vale 0, el valor en y va a ser 1. Entonces, es el primer punto que tenemos. Si ubicamos por acá el 1, entonces justamente aquí va a quedar la coordenada. Miren que en el eje X está valiendo 0 y en Y contamos 1. Ahora, ¿qué pasa si evaluamos en el 1? F de 1 va a ser igual a 2 a la 1 y esto va a ser igual a 2. Entonces el segundo punto que tenemos de la gráfica es cuando la X vale 1, que ese fue el valor que estoy reemplazando, me dio como resultado 2. Entonces por este lado la X vale 1 y la Y nos está dando 2. Entonces sería este punto de acá. A ver. Listo. Si hacemos f, por ejemplo, de menos 1, porque también podemos darle valores negativos, entonces esto nos va a quedar 2 a la menos 1, y recordando un poco lo de potenciación, habíamos dicho que cada vez que tengamos exponentes negativos, esto es igual a 1 sobre 2 a la 1, ¿cierto? Se baja el denominador y ya el exponente deja de estar negativo. Entonces esto nos va a quedar un medio. Por lo tanto, ese tercer punto tiene coordenadas. Cuando la x vale menos 1, la y vale un medio. ¿Sí? Entonces ese punto sería el siguiente. Cuando la x vale menos 1, el valor en y está dando un medio, que quedaría por acá. Entonces básicamente, a ver, cambiémosle un poco de color. Nuestra gráfica, ¿qué está sucediendo? Si empezamos a darle más y más puntos, entonces la curva se va a comportar de la siguiente manera. La curva viene de esta manera, y si ustedes le siguen dando valores negativos, pues la función va a tomar valores cada vez más pequeños y muy cercanos al 0, pero nunca llega a ser 0. Ahora, cuando hablamos de la palabra creciente, miren que acá la base es el 2, que es mayor que 1, dijimos que la función era creciente. ¿Qué significa eso? Si ustedes le dan un valor a la x, por acá, la función toma un cierto valor en y. Pero a medida que ustedes van corriéndose hacia la derecha, miren que los valores en y cada vez van a ser mayores. Miren, cuando le dimos el valor de 0, el valor en y valía 1, pero cuando le dimos el valor de 1, ya en y valía 2. Si yo le doy el valor de 2, ya nos va a dar 4. Entonces, a medida que me corro hacia la derecha, los valores en y cada vez se hacen más grandes. Entonces, por eso es que decimos que la función va a ser creciente. Miren que la curva va ascendiendo. Bien. El segundo ejemplo que tenemos es g de t igual a 1.04 elevado a la 4t. Entonces, en este caso nuestra variable ya ahora es la t, y observemos, yo les cambio por acá de nuevo esto, observamos que esto que tenemos acá, utilizando las propiedades de potenciación, es lo mismo que tener 1.04 elevado a la 4 y esto a la t. ¿Cierto? Si ustedes recuerdan un poco lo de potenciación, esto es justamente potencia de una potencia, donde lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Entonces, esto que estoy haciendo acá, este cambio, es como para que ustedes vean que justamente esto vuelve a tener la misma forma de la definición. Tengo que tener un número mayor que 0, diferente de 1, y en el exponente me queda la variable. Entonces, en este caso, perfectamente podemos hacer el 1.04 elevado a la 4. Esto nos queda 1.17 y nos queda elevado a la t. Observemos que de nuevo esta base que está acá, ese número que es fijo, es un número mayor que 1.
Por lo tanto, si ustedes hacen la gráfica y empiezan a darle valores, van a ver que la gráfica va a ser muy similar a la que hicimos ahora. Puede ser que la curva sea un poco más inclinada. ¿Dónde la teníamos? Puede ser que la curva esté un poco más inclinada, es decir, vamos a ver que siempre tiene que pasar por este punto, pero puede ser que sea un poco más inclinadita, pero igual sigue siendo creciente. El otro ejemplo que tenemos acá dice h de x es igual a 3 a la menos x. Entonces, si desarrollamos esto, nos queda lo siguiente. La base es 3 y tenerlo elevado a la menos x es lo mismo que tener a la menos 1 y esto a la x. Miren que acá la variable ya es la x y tener 3 a la menos 1, si recordamos un poco, es lo mismo que tener un tercio. Y acá nos queda la x. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes dividen 1 entre 3, ya esto nos va a quedar 0.3. 3, siguen infinitamente el número 3. Este simbolito que escribo acá arriba es como para indicar que a partir de ahí siempre se va a repetir este número 3. Entonces, este número que aparece acá es periódico y es infinito. Y el exponente entonces es la x. Ahora, ¿qué sucede? Miren que acá la base ya es un número que está entre 0 y 1. Entonces la gráfica para esta función ya no va a ser la misma que teníamos ahora. Vamos a mirar un poco esta gráfica. Entonces, vamos a hacer los ejes. Y ahora la función que queremos graficar es f de x igual, vimos que era un tercio a la x. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a darle algunos valores para saber más o menos cómo se comporta la curva. Si le damos a la x el valor de 0, entonces miren que esto nos va a quedar un tercio a la 0 y ese número a la 0 nos queda 1. Entonces miremos que el primer punto que tenemos es 0,1. Si ustedes lo comparan con los valores que dimos ahorita, miren que también cuando evaluamos el 0 en la otra función, también nos dio justamente este punto. Bueno, entonces ese punto corresponde por acá en este sitio, si este es el 1. Si la función le damos el valor de 1, miren que ya acá nos va a quedar un tercio a la 1 y un tercio a la 1 nos va a quedar un tercio. Entonces ya sabemos que ese número, cuando esto vale 1, ese valor es más pequeño que 1, entonces ya nos queda por acá abajo. Y si ustedes, por ejemplo, le dan a la función el valor de menos 1, se van a dar cuenta que eso nos va a dar 3. Entonces ya esto nos va a dar por acá, mucho más arriba. Entonces si vamos y hacemos la gráfica de esta función, observamos que ya la curva viene por aquí bajando, pasa por este punto, pasa por este, y esa curva se va tratando de aproximar al eje X, pero nunca llega a tocarlo. O sea, estas funciones, por más pequeño o grande que ustedes les den los valores, nunca va a ser 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los valores están entre 0 y 1, que es como este caso, ahí en la teoría decíamos que la función era decreciente. Entonces, si ustedes observan, miren, cuando le dimos el valor de menos 1, la función valía 3. Y a medida que yo me voy corriendo hacia la derecha, miren que los valores van disminuyendo. En 0 ya vale 1, en 1 ya vale un tercio, y cada vez que ustedes van dando valores se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces miren que la gráfica, lo que está sucediendo es que cada vez va bajando, ¿cierto? Se van haciendo más pequeños los valores en y. Por eso es que decimos que esta función va a ser decreciente, va disminuyendo. Bueno, entonces ya aquí tenemos un poquito de idea de cómo son las gráficas. Vemos que siempre pasan por este punto y unas son crecientes y otras son decrecientes. Bueno, entonces vamos a ver
diferentes gráficas de funciones que sean crecientes y decrecientes. En este caso, entonces, al lado izquierdo tenemos tres gráficas de funciones en donde los valores de la base están justamente entre 0 y 1. Tenemos por acá un tercio, tenemos un medio que es 0.5 y tenemos 2 tercios. Cada una de esas tres bases observemos que son números entre 0 y 1. Esta gráfica que tenemos aquí ya ahorita la había hecho. Si ustedes observan, cuando vale menos 1, esta gráfica toma el valor de 3. Cuando vale 0 pasa por este punto que ya habíamos dicho. Cuando vale 1 vale un tercio y ya queda la gráfica por acá. Entonces lo que está sucediendo es que a medida que yo cambie la base, todas esas curvas van a ser decrecientes, van a pasar por este punto, solo que miren que hay unas que están como por encima de otras, ¿sí? Si ustedes comparan, por ejemplo, el 1/3 con el 1/2 con el 1/3, miren que este número es más pequeño que este. Y miren que la curva está justamente por encima. Entonces, a medida que la base sea más pequeñita y esté entre 0 y 1, lo que sucede es que la curva va a estar por acá más por encima, ¿sí? Entonces, acá tenemos la funciones decrecientes. Y por acá tenemos tres gráficas de las funciones crecientes. Tenemos 3 a la x, 2 a la x y 3 medios a la x. Si observan, cada una de esas bases son números mayores que 1. Esta última que tenemos aquí es justamente, a ver, permítanme un momento, esta última gráfica que tenemos acá, si ustedes hacen esa división sería 1.5, ¿cierto? 1.5 a la x. Entonces miren que ese número que es la base es justamente un número que es mayor que 1. Todas estas gráficas miren que son crecientes, van aumentando a medida que yo me voy desplazando hacia la derecha. Un ejemplo, digamos acá tenemos 2 a la x. Si evaluamos, digamos cuando la x vale menos 2, entonces nos quedaría 2 a la menos 2 y eso quedaría un cuarto. Entonces sería justamente, miren que la de 2 a la x es la línea que está en rojo o en rosado. Entonces sería este valor de acá. Cuando le dan el valor de menos 1, pues ya les va a dar 0.5, pues queda un medio que queda por acá. Cuando vale 0, 2 a la 0, nos queda el 1, que es justamente el punto por donde pasan las gráficas. Y a medida que ustedes le van dando valores, pues ellas van aumentando, ¿cierto? Si le damos el valor de 1, 2 a la 1 da 2. Cuando evaluamos en 2, acá nos va a dar 4 y así va aumentando sucesivamente. Entonces ahí tenemos varias gráficas de funciones tipo exponencial donde la base es mayor que 1. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que la función puede ser creciente o decreciente, entonces vamos a ver un par de ejemplos en uno donde sea que sea creciente y el otro decreciente. Entonces el primer ejemplo, miren que es de crecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces el problema entonces lo vamos a hacer en unos minuticos. Los vamos a invitar para que los docentes nos envíen por favor la asistencia y invitamos a los televidentes para ver la solución de uno de los problemas del libro de la gobernación, los 100 problemas que todo bachiller debe entender y resolver. Entonces en 5 minutos regresamos. Bueno, continuamos entonces con el trabajo de la función exponencial. Estábamos viendo cómo se graficaban las diferentes funciones exponenciales y tenemos una inquietud de la institución educativa F. Gómez de Fredonia. La estudiante Isabela Castañeda nos hace la siguiente pregunta. ¿Se pueden reemplazar los fraccionarios por decimales a la hora de trabajar la función exponencial? Sí. Vamos a regresarnos un poquito a las gráficas que teníamos ahora. Observamos por acá, por ejemplo, que acá tenemos ciertos fraccionarios
perfectamente en vez de trabajar con 3 medios, podemos trabajar con el 1.5. Más aún, cuando ustedes grafican, normalmente lo que hacen es, si el número no es entero, pues pueden escribirlo decimal e ir reemplazando los valores. Solo que ya esto habría que hacerlo con calculadora, ¿cierto? Entonces, pero perfectamente ustedes pueden darle, digamos, trabajar con esta parte decimal, y fuera de eso no tenemos que darle solamente valores enteros, o sea, no es... Acá le dimos pues algunos valores enteros para que ustedes vieran cómo daba la gráfica, pero perfectamente ustedes la X la pueden reemplazar por 0.7, por 1.25, por los enteros, bueno, por los números reales que ustedes quieran sobre esta recta. Entonces, los valores de X pueden ser cualquier número real, pueden ser números reales negativos, el 0 o positivos. Y cuando ustedes trabajan estas fracciones, pues lo pueden trabajar en fraccionario utilizando propiedades de potenciación, pero también lo pueden trabajar justamente con el número decimal al que corresponde. ¿Sí? Entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces estábamos en el primer problema de aplicación, va a ser un problema de crecimiento bacteriano. Entonces nos dicen lo siguiente: supongamos que experimentalmente se observa que el número de bacterias de un cultivo se duplica cada día. Entonces nos dicen, si hay 100 ejemplares al comienzo, entonces vamos a ver cómo se obtiene la tabla a medida que va pasando los días. Entonces, acá en la parte superior tenemos T, va a ser nuestra variable, que va a ser el tiempo en días. Todo esto depende según cómo sea el problema, puede ser un problema en años, en meses. En este caso, como sabemos que va cambiando diariamente, entonces nuestra variable va a estar en días. Vamos a ver qué pasa inicialmente cuando no ha transcurrido ningún día, cuando transcurre pasado un día, 2, 3 días y 4 días. Entonces ya nos dicen acá que inicialmente teníamos 100 bacterias. Y nos dicen que se va duplicando. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Por ejemplo, pasado un día. Entonces, como se va duplicando, duplicar es multiplicar por 2. Entonces, lo que está sucediendo es que si inicialmente tenía 100 bacterias, pasado un día, entonces vamos a tener 200. ¿Sí? Si ya no va un solo día, sino que ya pasó otro día, entonces como yo ya tenía 200 bacterias, al siguiente día ya vamos a tener 400. Entonces este tipo de tabla nos va a ir permitiendo ver qué pasa día a día. Al tercer día, entonces ya vamos a tener 800 bacterias, y al cuarto día vamos a tener 1600. ¿Sí? Entonces miren que esto es fácil de hacer. Más aún, el problema puede ser que no nos digan que se vaya duplicando, sino que puede ser que se triplique o cambie de otra manera, ¿cierto? Entonces en este caso estamos haciendo un ejemplo sencillo como para que se vaya ilustrando este trabajo. Ahora, entonces ya hicimos la tablita que rige este fenómeno. Ahora lo que queremos ver es, bueno, ya sé hacer la tabla, pero veamos realmente por qué este tipo de problemas es un problema de crecimiento exponencial. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando el tiempo es 0, vamos a tratar de construir la función ya en forma general. De esta manera, entonces, teniendo la función, podemos calcular la cantidad de bacterias pasado muchos días, 10 días, 15 días, 40 días. De esa forma no tenemos que estar multiplicando siempre por 2 y hacer un cuadro súper grande. Si a ustedes, por ejemplo, les dicen a los 200 días cuántas bacterias hay, entonces ustedes no van a hacer una tabla que vaya hasta el 200, ¿cierto? Eso se hace súper extenso. Entonces la idea es que planteemos una función, vamos a ver que esa función es exponencial, y de esa manera ya ustedes pueden encontrar la cantidad de bacterias pasados ciertos días, puede ser un número muy grande. Bueno, entonces lo primero que vamos a observar es que cuando el tiempo era 0, f de 0 nos daba 100, que es la cantidad de bacterias al principio. Si cambiamos
nuestra variable t por 1, o sea, cuando pasa un día, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos las 100 bacterias y lo que va a suceder pasado un día es que se duplican, o sea que hay que multiplicar por 2. Cuando tomemos el segundo día, ¿qué sucede? Entonces tengo que tomar el día anterior, o sea que era 100 por 2, y de nuevo hay que volverlo a multiplicar por otro 2. Miren que cada vez que vamos generando la tabla, siempre vamos multiplicando de un cuadro al otro, de un tiempo, de un día al otro, vamos multiplicando siempre por 2. Esto acá entonces por potencias, miren que es lo mismo que tener 100 por 2 a la 2, ¿sí? Si calculamos el tercer día, entonces hay que tomar la cantidad de bacterias que teníamos en el segundo día, ya sabemos que era 100 por 2 a la 2, y aquí lo multiplicamos de nuevo por 2. Entonces miren que aquí nos va a dar 100 por 2 a la 3. Entonces miremos qué es lo que nos está dando. Miren que en todos los resultados nos están apareciendo, vamos a señalar ciertas cosas que necesitamos. Necesitamos este valor, este que nos dio aquí, este último y este, ¿sí? Entonces miren que están escritos en potencias. Miren que todos ellos aparece el 100. Y miren que va a ir apareciendo el 2. Acá no aparece el 2, pero es como si tuviéramos 2 a la 0, que es 1. Aquí aparece el 2 a la 1, por acá aparece el 2 a la 2 y por acá aparece el 2 a la 3. Entonces, a medida que van transcurriendo los días, este exponente va a ir aumentando de 1 en 1. ¿Qué sucede? Miren, cuando, por ejemplo, reemplazamos el tiempo por 2, miren que este 2 me apareció acá en el exponente. Cuando reemplacé el tiempo por 3 días, me apareció el 3 acá. Entonces, ya con estos 3 daticos que escribimos, podemos escribir ya nuestra función general. Si yo quiero calcular mi función en un cierto tiempo t, que el t está en días, entonces nuestra función va a ser, miren que en todas aparece el 100. La base, miren que en todas aparece el 2. Y el tiempo, como yo estoy suponiendo que hay t días, entonces aquí va a aparecer la t. Esta va a ser justamente la expresión o la funcioncita que rige justamente este fenómeno. Ahora, ¿qué era lo que yo les decía? Ustedes, si les dicen a los 100 días cuántas bacterias tienen, ustedes no tienen que realizar la tabla, sino que simplemente ustedes reemplazan f de 100, entonces sería 100, que es el valor inicial, por 2, y ahora nuestro exponente sería el 100. ¿Sí? Entonces miren que uno perfectamente ya puede hacer sus cuentas, no se gasta como tanto espacio ni tiempo para uno calcular la cantidad de bacterias pasados 100 días. Entonces por eso es importante tratar de construir las funciones. Miren, este tipo de funciones también es exponencial. Miren que la variable aparece en el exponente y en este caso, miren que la base es un número que es mayor que 1, por lo tanto este problema es de crecimiento. Miren, a medida que van pasando los días, la cantidad de bacterias, miren que van aumentando, ¿sí? Este sería como un ejemplo de crecimiento exponencial. Vamos a ver ahora un ejemplo donde sea ya decreciente. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, ya no va a aumentar, sino que va a ir disminuyendo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, desintegración radiactiva. Se tienen 100 miligramos del isótopo radioactivo del bismuto. Este isótopo o esta sustancia se simboliza así, 210 BI. Eso simplemente es como el nombrecito que recibe esta sustancia. Entonces, ¿qué me dicen? Tengo 100 miligramos inicialmente y me dicen que si cada 5 días la cantidad de la sustancia se reduce a la mitad, entonces vamos a mirar cómo se genera la tabla.
Entonces miren que acá, ¿qué está sucediendo? Cada 5 días la sustancia se va reduciendo a la mitad. En este caso, yo vuelvo y cambio esto por acá. ¿Qué tenemos? Cuando inicialmente tenemos los 100 miligramos de bismuto, miren, acá tenemos el tiempo, T va a ser el tiempo que está en días, miren que el problema está en días, y la función va a ser la cantidad de sustancia que voy a tener pasados T días. Entonces, si han transcurrido 5 días, me dicen que cada 5 días la sustancia se reduce a la mitad. Como yo tenía 100, entonces ya aquí pasa a ser 50, ¿cierto? Entonces si pasan 5 días ya voy a tener la mitad de lo que tenía inicialmente. Ahora, ¿qué sucede a los 10 días? Ya ustedes lo que tenían a los 5 días de sustancia eran 50 miligramos, entonces pasados 10 días ya van a tener 25 miligramos, ¿sí? Pasan otros 5 días, ya estaríamos a los 15 días, entonces tendríamos que mirar cuánto sería la mitad de 25. Entonces acá sería 12.5 miligramos. Y a los 20 días, entonces ya tendríamos la mitad de los que teníamos en los 15 días, que sería entonces 6.25. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esta era la cantidad inicial, pasan 5 días, entonces lo que sucede es que se reduce a la mitad. Si teníamos 100 miligramos, pasa a 50. Después, de acá a acá, pasaron otros 5 días. Y como yo tenía 50 miligramos, entonces se reduce de nuevo a la mitad y me queda 25. Y así se va generando la tabla, ¿sí? Este tipo de problemas donde se va reduciendo a la mitad, nos introduce a una definición muy importante que se llama la vida media. Es la vida media o periodo radioactivo de una cierta sustancia o de un cierto isótopo. Entonces dice, es el tiempo, entonces ¿qué va a ser la vida media o periodo radioactivo? Entonces me dicen que es el tiempo que se requiere para que la mitad de la cantidad original de la muestra dada se desintegre. Es decir, ustedes tienen una cierta cantidad de sustancia y es el tiempo que se tarda esa sustancia en reducirse a la mitad. En este ejemplo, teníamos 100 miligramos y ya sabíamos que pasados los 5 días la sustancia se reducía a la mitad. Es decir, que en este ejemplo tenemos que la vida media de este isótopo son 5 días, porque ya sé que pasados esos 5 días esa sustancia se reduce a la mitad, ¿sí? Entonces simplemente la vida media va a ser el tiempo que se necesita para que la sustancia se elimine la mitad y me quede la otra mitad de esa sustancia. Bueno, entonces acá ya tenemos de nuevo el mismo problema, el enunciado es el mismo. Tenemos los 100 miligramos que es lo inicial y sé que cada 5 días la sustancia se va desintegrando, se va reduciendo a la mitad. Esta era entonces la tabla que hicimos ahorita, pero entonces lo que vamos a hacer es construir de nuevo una función que me modele este problema. Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente: cuando el tiempo es 0, la cantidad del isótopo son los 100 miligramos. Tenemos inicialmente 100. Ahora, la función, miren que no la tenemos como en el caso de ahora, que sabíamos que pasaba en un día, en 2, en 3, sino que aquí ya es un poco más espaciado. Entonces sabemos que a los 5 días, la sustancia que hacemos, tomamos los 100 y en el fondo lo dividimos por 2, que eso es lo mismo que multiplicar por 1/2, ¿cierto? Ahora, si evaluamos ahora el tercer dato que tenemos, que es en el 10, entonces acá nos quedaría 100 y tomamos el valor anterior que era 1/2, 100 por 1/2, esa era la cantidad pasados 5 días,
y lo que hicimos fue volverlo a multiplicar por 1/2, que por eso fue que nos salió el valor de 25. Entonces aquí nos va a quedar esto al cuadrado, ¿sí? Entonces es simplemente recordar un poco potenciación. Si ustedes recuerdan, este 1/2, a ver, este 1/2 al cuadrado es lo mismo que tener 1/4. Entonces es como tomar el 100 y dividirlo por 4 y justamente nos queda el 25 que aparecía acá. Solo que acá lo estamos escribiendo en potencias. Ahora, si miramos pasados 15 días, ya ahora la cantidad de sustancia va a ser 100 por 1/3, por 1/2, 1/2 a la 3. Entonces con estas tres vamos a tratar de construir nuestra función. Entonces la función va a ser en términos del tiempo. No queremos construirla solamente que sean múltiplos de 5, sino en forma general. Que yo pueda calcular, por ejemplo, bueno, a los 3 días quiero saber cuánto tengo de mi sustancia. Entonces por eso vamos a sacar la función de tal forma que la t sea dada en días. Bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Cuando reemplazamos, cuando le dimos el valor a la t de 5, miren que acá simplemente quedó, bueno, el 100 que aparece en todos, el 1/2 va apareciendo, pero va aumentando de exponente. Entonces miremos, cuando acá nos dio 5, miren que acá había un exponente que era el 1. Cuando aparece aquí el 10, miren que el exponente acá es el 2. Y cuando tenemos acá el 15, aparece un exponente que es el 3. Resulta que todos estos exponentes los podemos dar en términos de estos números que estamos evaluando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, este primero que tenemos acá es lo mismo que tener 100 por 1/2, y esto es lo mismo que tener 5/5. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Si ustedes miran, 5 dividido 5 da 1 justamente, que es lo mismo que teníamos en principio. Si voy y miro el segundo, la segunda expresión nos queda 100 por 1/2, y miren que aquí ya me aparece un 2, pero esto es lo mismo que tener 10 dividido 5. Si ustedes dividen el 10 entre el 5, les queda otra vez el 2. Y por este lado nos está quedando 100 por 1/2, y en este caso sería 15 dividido 5. Entonces miren que ya logramos que apareciera el 5, el 10 y el 15, que son los valores que le estamos dando a la función. Entonces cuando vale 5, miren que nos está dando el 5 acá en el numerador. Cuando vale 10, miren que ese 10 aparece en el numerador y el 15 también. Entonces por lo tanto nuestra función va a ser la siguiente. A ver, permítanme, yo borro por acá. Entonces la función f de t va a ser igual a lo siguiente, va a ser 100, miren que en todos aparece el 100, por 1/2, y el exponente va a ser ¿qué cosa? Miren que aquí va a aparecer el tiempo dividido por 5. Esta sería la expresión para este fenómeno. ¿Qué sucede? Que ya ustedes el tiempo ahí pueden evaluarlo por lo que quieran. Si ustedes quieren calcular a los 3 días qué cantidad de sustancia hay, entonces simplemente reemplazan el tiempo por 3, reemplazan aquí el tiempo por 3, les va a quedar un fraccionario, pero igual estas operaciones las pueden hacer. Cosas que tienen que tener en cuenta aquí cuando evalúen. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, yo quiero saber a los 20 días cuánto hay de sustancia. Entonces uno lo que hace es reemplaza, eso sería 100 por 1/2, y acá nos quedaría 20 sobre 5, que esto nos queda 4. Entonces esto nos queda 100 por 1/2 a la 4. Entonces cuando ustedes hacen estas operaciones, si lo van a hacer a mano, lo primero que tienen que hacer es hacer la potencia. Entonces primero realizan este 1/2 a la 4, entonces que quedaría 1 sobre 2 a la 4, nos queda 16.
Y ya por último realizan la multiplicación. Entonces ya simplemente multiplican el 100 por 1 sobre 16, que es lo mismo que tomar el 100 y dividirlo por el 16. Entonces eso debe dar justamente el 6.25. Entonces cuando trabajen esta parte de exponencial, primero tienen que realizar las potencias y después multiplicar. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la expresión para este fenómeno. Entonces ya hicimos un problema de crecimiento. Bueno, algo que hay que decir acá es lo siguiente. Miren que en este ejercicio la base era un medio, es un número que está entre 0 y 1 y por lo tanto es de decrecimiento, va disminuyendo. Miren que eso se ve acá, a medida que van pasando los días, la cantidad de sustancia, miren que cada vez va a ser menor. Bueno, entonces otra aplicación que tenemos es la de interés compuesto. Entonces tenemos lo siguiente, supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco. Si el capital inicial C es de 100, a una tasa de interés anual R, lo vamos a denotar por la letra R, que es del 10%, solo que este 10% vamos a aprender aquí a trabajarlo en decimal. Entonces cuando hablamos del 10% es lo mismo que decir que tengo 10 de 100, que es el total. Si ustedes hacen esta división y simplifican, les queda justamente el 0.1. O simplemente recuerden, cuando dividen por potencias de 10, lo que hacen es correr la coma. En este caso, bueno, según la cantidad de ceros que tenga el número. En este caso, como tiene 2 ceros, el 10 tiene la coma al final. Si ustedes corren 2 lugares, justamente les va a quedar 0.1. Entonces, siempre la tasa de interés va a ser anual y lo que vamos a hacer es trabajarla siempre en decimal. Entonces, lo que me dicen acá en el problema es encuentre la cantidad acumulada, lo vamos a denotar por ADT, luego de 5, 10 y 15 años. ¿Sí? Entonces, ese es el primer como problema que vamos a trabajar de interés. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a escribir los datos que tenemos en este problema. Entonces inicialmente tenemos el capital que estamos diciendo que lo vamos a denotar por C, que va a ser de 100. Ustedes van a llevar 100 pesos o 100 dólares, como lo quieran pensar, al banco. Y lo otro que me están diciendo es que la tasa de interés, que lo estamos denotando por R, es del 10%. Ya sabemos que ese 10% es 0,1. Y vamos a escribir por acá lo que nos están pidiendo. Bueno, igual ahorita lo vamos a hacer. Cosas que hay que tener en cuenta acá. Queremos encontrar una expresión que modele este problema, ¿cierto? No olviden que esta tasa de interés está anual. Como está anual, ¿qué sucede? Ustedes llevan esos 100 pesos al banco y si por algún motivo ustedes lo quieren sacar antes del año, entonces simplemente lo que van a hacer es que les van a regresar el mismo dinero que llevan. Pero si ustedes lo dejan más de un año, entonces a ustedes les tienen que dar el valor inicial más los intereses. Bueno, entonces lo que queremos encontrar es una expresión para ADT. Esta ADT va a ser una función que depende del tiempo, este tiempo va a ser en años y lo que me va a arrojar esta función es, pasados T años, cuál va a ser la cantidad de dinero que yo voy a recibir. Bueno, inicialmente, o sea, cuando la T vale 0, inicialmente tenemos que es 100, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ha transcurrido un año? Entonces, al año, ¿qué dinero voy a recibir? Entonces, tenemos los 100 más, y aquí hay que sumarle los intereses. Entonces, yo sé que la tasa de interés es del 0.1, o sea, del 10%. Entonces, en este caso, para uno calcular los intereses, simplemente tomamos el 0.1 y lo multiplicamos por el número. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el valor y acá estamos sumando los intereses. Cuando regresemos del receso vamos a continuar con el ejercicio y invitamos a los televidentes para que vean la solución de otro de los problemas del libro de la gobernación. Ya regresamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Estamos entonces trabajando lo que es la función exponencial, estamos viendo problemas de aplicación y lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando un problema en donde se lleva cierta cantidad de dinero al banco y queremos saber, pasados T años, cuál es la cantidad que vamos a ir recibiendo anual. Entonces acá teníamos el problema, teníamos que el valor que estábamos llevando era de 100, la tasa de interés anual era del 10% y nos estaban preguntando cuál es la cantidad pasados 5, 10 y 15 años. Entonces, para este problema lo primero que estamos haciendo es encontrar una función de forma exponencial que modele todo esto. De esa manera, entonces simplemente después vamos a reemplazar estos tres valores en la función y encontrar los valores finales. Bueno, por acá entonces teníamos los datos, habíamos dicho que inicialmente teníamos 100, que era la cantidad de dinero que se había llevado, y al año, ¿qué sucede? Si ustedes van al año a reclamar el dinero, van a tener los 100 que llevaron más los intereses, que los intereses se calculan tomando el valor inicial y multiplicándolo por la tasa de interés. Entonces, si ustedes observan, esto de acá es lo mismo que tener, miren que acá hay dos términos, vamos a ir recordando un poquito cosas que trabajamos en clases anteriores. Tenemos dos términos y en ambos términos aparece el 100. Entonces vamos a sacar ese 100 de factor común y me va a quedar, ¿por quién multiplico a este 100? ¿Por quién multiplico a este 100 para que me dé 100? Por 1. Entonces acá me queda 1 más... ¿Y por quién multiplico a este 100 para que me dé 0.1 por 100? Entonces tengo que multiplicarlo por 0,1. ¿Sí? Entonces este proceso que estoy haciendo es para irle encontrando la forma a mi función. Si calculamos a los 2 años, ¿qué va a suceder? Entonces el valor o la cantidad que me van a dar pasados 2 años va a ser, primero que todo, tener en cuenta el dinero pasado un año. Entonces tenemos la cantidad de dinero que era 100, vamos a trabajar con esta última que encontramos, 100 por 1 más 0,1. Este es el dinero que había pasado un año más los intereses. Entonces vamos a calcular los intereses a este valor. Entonces para los intereses vamos a multiplicar por 0,1 toda esta cantidad. 100 por 1 más 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A los 2 años, ¿cuál va a ser la cantidad de dinero? Va a ser el dinero que tenía pasado un año. Y por este lado le estamos sumando los intereses, que es multiplicar por esa tasa de interés el valor que tenía pasado un año. Entonces, acá de nuevo vamos a sacar factor común. Miremos que acá tenemos todo un término, todo este me forma el segundo término y vamos a ver qué es lo que se está repitiendo ahí. Entonces, si ustedes observan, en ambos términos aparece el 100 por 1 más 0,1. En ambos términos aparece esto. Ahora, ¿por quién multiplicamos esta expresión para que me dé esta? Miren que es idéntica, entonces simplemente multiplicamos por 1 más, y ¿por quién multiplicamos esta expresión para que me dé el segundo término? Entonces miren que esto ya lo tenemos acá, lo único que hace falta es el 0,1. Entonces aquí vendría el 0,1. Y miremos que esos dos paréntesis son iguales. Entonces en el fondo esto de acá es lo mismo que tener 100 por 1 más 0,1 a la 2. Ya con estas dos expresiones que encontramos ya las podemos generalizar. Entonces, ¿qué está sucediendo?
Vamos a resaltar un poco más esto. Cuando pasó un año, miren que el valor que nos dio fue este. Y pasados 2 años, el valor que nos dio fue este de acá. Entonces miren que en las expresiones siempre van a aparecer el 100, que es la cantidad inicial. Aparece siempre este 1 más la tasa de interés, y lo que está variando son los exponentes. Miren que cuando aquí el tiempo era un año, acá aparecía el 1. Cuando el tiempo son 2 años, aquí aparece el 2. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, a los 3 años, entonces, ¿qué va a suceder? A los 3 años, la expresión va a ser 100 por 1 más 0,1 a la 3. Entonces, de esta manera ya podemos escribir nuestra función, que en general va a ser la siguiente: a de t con t en años va a ser igual al valor inicial, que es 100, por 1 más la tasa de interés, que es 0,1 a la t. Esta va a ser directamente entonces la formulita o la expresión que rige este problema. Mire que el tiempo está dado en años y entonces ya podemos dar solución a lo que nos estaban preguntando en el problema. Bueno, entonces por acá vamos a pasar justamente la expresión que habíamos encontrado. Entonces tenemos que a de t va a ser igual, en este caso es 100 por 1 más 0,1 a la t. Esta es la expresión que rige este problema. Ahora, pasados 5 años, ¿qué cantidad de dinero voy a recibir? Entonces, a de 5, reemplazamos el tiempo por 5, entonces nos va a quedar 100 por 1 más 0,1 a la 5. No olviden que primero hay que realizar las potencias. En el fondo, si ustedes quieren, esto de acá se puede sumar. Entonces, esto nos queda 100 por 1,1 a la 5. Entonces, uno primero realiza las potencias y después multiplica. Si queremos calcular a los 10 años, entonces ya el tiempo va a ser 10. Y esto va a ser igual a 100 por 1,1 a la 10. Y si queremos calcular a los 15 años, entonces simplemente reemplazamos la t por 15. Entonces esto nos va a quedar 100 por 1,1 a la 15. Entonces esta sería la forma de encontrar las soluciones. Ya esto simplemente es utilizar la calculadora y ver cuánto nos da el resultado. En general, entonces, si ustedes quieren trabajar un problema donde la tasa de interés es anual, entonces la expresión general, si queremos utilizar las letras que aparecen ahí arriba en el problema, va a ser el siguiente: a de t es igual al valor inicial, que es c, por 1 más r a la t. Esta expresión entonces se utiliza cuando el valor o la cantidad que ustedes van llevando al banco cambia cada año, ¿sí? Muy bien, entonces esta sería como la expresión cuando la tasa de interés es anual. Ahora, ¿qué sucede? Que no siempre va a ser anual, es decir, ustedes pueden llevar el dinero y puede ser que el dinero, los intereses vayan cambiando semestralmente, mensualmente, quincenalmente, o sea, por periodos de tiempo más cortos. Entonces, aquí ya tenemos una expresión más general que va a regir justamente ese tipo de problemas. Entonces, acá tenemos lo siguiente. La C va a ser la cantidad inicial, que es el dinero que ustedes llevan. El R es el mismo que teníamos ahorita, que es la tasa de interés, que es anual. Y ya sabemos que esa tasa de interés no se trabaja en porcentaje, sino directamente en decimal. El N, ahora eso va a ser lo diferente en este caso. El N van a ser los periodos de interés por año. Entonces, ¿qué sucede? Acá abajito tenemos una tabla. Y entonces vamos a mirar los diferentes valores para n.
Entonces lo primero que tenemos es lo siguiente. Si es anual, entonces ¿cuántos años caben en un año? Entonces simplemente hay 1. Entonces en ese caso la n vale 1, más aún. En el problema que teníamos ahorita, si reemplazamos la n por 1 aquí, en esta fórmula que aparece a la izquierda, si reemplazan el 1 acá y el 1 acá arriba, les va a dar justamente la expresión que habíamos escrito ahora. Bien, ahora si es trimestral, entonces hay que mirar en un año cuántos trimestres hay. Entonces en este caso, trimestre viene de 3 meses, entonces en total van a haber 4 trimestres. Si ustedes miran mensual, ¿cuántos meses hay en un año? Entonces el valor de n en este caso va a ser 12 y así entonces se va generando el valor de la n. Si es semanal, entonces hay que contar cuántas semanas tiene un año, que van a ser 52. Y si es diario, entonces hay que mirar cuántos días tiene un año, entonces serían 365. De esta forma es que vamos llenando los datos. Entonces los periodos de tiempo de interés por año es simplemente mirar en un año cuántos periodos, dependiendo de lo que me digan, si es mensual, trimestral, quincenal, se van generando. El tiempo, siguiendo la tabla de arriba, el tiempo sigue siendo en años si se denota por T, y el ADT va a seguir siendo lo de ahora, es la cantidad de dinero que yo voy a recibir pasados T años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta expresión? Miren que ya ahora la tasa de interés siempre es anual, pero en mi problema me van a decir que va a ir cambiando, digamos, quincenalmente o semestralmente o trimestralmente. Entonces lo que hacemos es que la tasa de interés se va a dividir por los periodos de tiempo. Es decir, si es mensual, entonces vamos a calcular el porcentaje, pero ya ahora en cada mes. Entonces, por lo tanto, entonces ese valor, por eso es que se está dividiendo por 12. Y entonces aquí miren que vuelve a aparecerme en el exponente justamente el mismo valor de n. Y es para que justamente la expresión me quede anual. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a utilizar cuando el interés sea por ciertos periodos de tiempo, ya que no simplemente va a ser anual, sino que puede ser quincenal, mensual, trimestral. Bueno, entonces veamos la siguiente aplicación de interés, ya utilizando la expresión que vimos ahorita. Dice, supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco. Si el capital inicial C, que es de 100, miren que estamos tomando los mismos datos del ejemplo anterior, a una tasa de interés anual R igual al 10%, que ya sabemos que esto es igual a 0,1, me dicen encuentre la cantidad acumulada ADT luego de un año si el periodo de interés es anual, es trimestral, es mensual, semanal, diario. Entonces aquí vamos a empezar a variar los valores de n. Entonces hay que calcular la cantidad de dinero que vamos a recibir pasado un año, pero en cada uno de los casos donde la n inicialmente, miren, si es anual, la n vale 1. Si es trimestral, ya sabemos que vale 4. Si es mensual, ya sería 12, o sea, eso es con base a la tabla que hicimos ahorita. Entonces, en la siguiente diapositiva, entonces tenemos ya los datos. Por acá en esta columna, entonces tenemos, acá aparecen los periodos de tiempo. Si es anual, trimestral, mensual, semanal, ahí aparecen cada uno. Aquí entonces tenemos los n's, que eran los mismos que teníamos en la tabla de ahora. Y simplemente lo que estamos haciendo es reemplazar en la función. Recordemos un poquito, a ver con qué color hago esto. Recordemos un poco que la función, ¿cuál era? Este color no. Nuestra función la voy a escribir por acá en un ladito. O aquí encima me queda bien. La función, ¿cuál era? Era ADT es igual a C, que es el valor inicial, por 1 más el R
sobre n elevado a la n por t. Entonces vamos a escribir aquí la función de forma general para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en todos los casos queremos calcular cuál es la cantidad de dinero que vamos a recibir pasados un año. Entonces miren que por eso cada una de estas funciones se evalúan cuando t vale 1. La c ya sabíamos que era el valor inicial, que eran los 100. El r ya sabíamos que era el 0.1. Y entonces lo único que se está haciendo acá es reemplazar los valores de n. En el primer caso, como era anual, ya eso ya lo habíamos hecho, el n era justamente 1, entonces acá aparece un 1 y acá también. Entonces simplemente nos va a quedar 100 por 1 más 0.1, que en ese caso lo primero que hay que hacer es esta suma, y después de hacer esa suma la elevan a la 1, que da la misma expresión y después se multiplica por 100. Entonces si ustedes realizan ese cálculo, este cálculo de aquí, entonces, ¿qué sería? Sería 100 por, cuando ustedes dividen 0.1 por 1, pues les vuelve a quedar 0.1, y entonces acá les quedaría, cuando lo suman con 1, les queda 1.1 en ese paréntesis. Y eso elevado a la 1 me da la misma expresión. Y ya de acá simplemente es multiplicar, y multiplicar por 100 es simplemente correr la coma a 2 lugares. Entonces la coma estaba aquí, la corrí un lugar, 2 lugares. ¿Sí? Entonces justamente nos da los 110. Si la tasa de interés es anual, es decir, solamente cambia cada año el valor. Si ya me lo dicen que es trimestral, entonces ya sé que el n vale 4, entonces simplemente donde aparece aquí en la expresión la n, que es aquí en el exponente, reemplazamos por el 4, y hacemos los cálculos y miren que ya aquí el valor aumenta un poco. Mensual ya el n sería 12, entonces lo que queremos hacer es reemplazar en las n's y ver que cada vez que el n sea más grande, miren que acá está hecho cada minuto. En cada minuto entonces el n ya vale todo esto, 525.600, y lo reemplazan aquí en el exponente y miren el valor que obtienen. Entonces, a medida que el n aumenta, la expresión va aumentando, pero miren que va aumentando muy poco. Si ustedes observan, todos estos valores van cambiando y ya va llegando un momento en donde eso se va estabilizando. Entonces, eso es lo importante que queremos ver. A medida que el n aumenta, estos valores no es que van a aumentar de manera infinita, aumentan, pero muy poco. Entonces, aquí ya hicimos el cálculo para un año, y donde las tasas de interés van cambiando según el periodo, diferentes periodos. Bueno, entonces a partir de eso que vemos que la tabla va aumentando, pero que aumenta cada vez menos, entonces de ahí surge justamente un número muy importante que hay que estudiar acá en la parte exponencial, que es el número e. Ese número e sale justamente de ver que esta función que tengo acá, que está en términos de la k, a medida que ustedes le van dando valores grandes, ese valor van a ver que se va aproximando a ese número irracional que lo vamos a llamar e. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la k vale 1, si ustedes van y reemplazan aquí y acá, ¿qué les va a quedar? 1 dividido 1 da 1, y 1 más 1 da 2, y 2 elevado a la 1 da 2. Entonces por eso acá tenemos escrito justamente el 2, acá hay un punto y simplemente hay puras cifras decimales para uno ver qué tanto se está aproximando. Si reemplazamos por el 1000, miren el número que ya me aparece, 2.71, 69, 23, 93. Cuando reemplazan 1.000.000, ¿qué sucede? Miren, del paso 1 al 2, miren que el 2 ya se fijó. Cuando pasan de este paso a este, miren que ya aparece el 2, el 7 y el 1 que coinciden en ambos. Cuando pasan al siguiente, miren que ya el 8 también es fijo, el 2 y este 8. Entonces a medida que ustedes le van dando valores más grandes, esto va aumentando pero muy poco, y lo que está sucediendo es que esta función se está acercando a un número que lo van a llamar e.
Entonces uno dice que aproximadamente ese número E es este valor, que es 2.71828. Este número es irracional, no se puede escribir como un fraccionario y tiene una cantidad infinita de cifras decimales. Digamos, ya con el computador pueden aproximar a muchas cifras y pueden obtener algunas, pero no se sabe a ciencia cierta, o sea, no se puede escribir el número totalmente. ¿Qué sucede? En la tabla anterior estábamos mirando cuando el n aumentaba, entonces queremos saber, bueno, ¿qué pasa si esa n se hace súper grande? Entonces resulta que esta expresión que aparece acá se puede transformar en otra en términos de e. Entonces vamos a mirar esa expresión. Bueno, aquí ya teníamos la tabla, entonces acá se define una nueva función exponencial que se llama natural, donde miren que la función es también de tipo exponencial, solo que ahora la base es e, que miren que es este número irracional. Miren que este número es mayor que 1, por lo tanto esta función, si ustedes la grafican y la evalúan, va a ser creciente. Y entonces acá tenemos la expresión para el interés compuesto. Ya ahora cuando no cambia por lapsos de tiempo, sino que cambia cada minuto, cada segundo. Es decir, ustedes pueden llevar al banco los 100 pesos que tenían, pero ustedes lo pueden retirar en cualquier momento. El mismo día lo pueden retirar, o pasados unos minutos o unos segundos pueden retirarlos y van a recibir algo de intereses. Entonces, en los problemas que hicimos ahora eran por lapsos de tiempo, cambian cada mes, se va modificando el valor quincenalmente, mensualmente, pero acá cambia continuamente. Entonces, en este caso, nuestra función va a ser la siguiente: a de t es igual a la cantidad inicial por ese numerito e elevado a la r por t. Esa va a ser la otra expresión que se va a utilizar cuando la tasa de interés ya cambia continuamente. Entonces acá están todos los datos, el valor inicial, la tasa de interés, el tiempo en años y a de t la cantidad final. ¿Cuándo utilizan ustedes esta expresión? Entonces justamente va a ser cuando el enunciado les dicen que es compuesto continuamente o que la tasa de interés tiene que es de un cambio exponencial, ¿sí? Entonces normalmente se utiliza esta palabra y ya uno sabe que utilizas esta expresión. Miren que en este enunciado están los mismos 100 pesos que vamos a llevar al banco, la tasa de interés está igual, solo que aquí ya no nos dicen que sea quincenal, ni mensual, ni simplemente nos dicen que el periodo de interés ya es continuamente. Entonces ahí utilizamos esa base que es E. En esta tabla que aparece aquí, hemos tomado algo de la tabla anterior. Miren que aquí aparece el n. El n cuando es anual, la n valía 1 y el valor nos había dado 110. Y tomamos las horas y los minutos que aparecen en la tabla anterior y vemos que estos eran los valores que habíamos obtenido. Ahora, cuando cambia continuamente, lo que hacemos es utilizar ya la base E, miren que aquí aparece, y el valor aumenta un poco. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá. Invitamos a los docentes y estudiantes para que nos acompañen para la realización del quiz. Para todos un feliz día y nos vemos la próxima clase.